En ese sentido, en el mismo campo de la sociología, psicología y en este campo de ver familias homoparentales y familias heterosexuales, hay un estudio del Dr. Paul Solins que trabaja en el área de sociología en una universidad en Washington. Él tiene un estudio que sacó el 2016 que lleva un título interesante porque la comunidad LGBT intenta argumentar de que no existe diferencia entre la familia homoparental y la familia heterosexual. Hay muchos niños que están siendo dados en adopción a familias homoparentales y el Dr. Paul Solins titula su artículo Víctimas invisibles. Víctimas invisibles, depresión de inicio tardío en adultos con padres del mismo sexo, que indica los siguientes hechos estadísticos y psicológicos y reporta resultados de acuerdo a la edad de los entrevistados. Ustedes pueden ver en la pantalla cómo más o menos es la metodología de investigación para este artículo. Lo que hacen es clasificar los grupos de niños de acuerdo a las edades que tienen. Por eso ustedes ahí pueden ver el Wave 1, Wave 3, Wave 4, y ahí te dice cuáles son las edades que corresponden a cada uno de estos grupos, que son las personas que han sido entrevistadas. Han sido personas criadas en familias homoparentales de 15 años, de 22 años, de 18 años. Y todas estas han sido se les ha hecho una entrevista para ver cuáles eran los resultados posteriormente. Lo que ustedes pueden ver en la tabla que pueden ver en la pantalla es que adolescentes y adultos criados por parejas homosexuales presentan mayor depresión, excepto en el grupo 1, que corresponde al de los niños de 15 años que han participado de la entrevista, en el que la tasa es muy similar entre niños criados por familias homosexuales o heterosexuales. También se ve evidentemente en la tabla que los niños que han sido criados en familias homoparentales tienen mayor propensidad a tener ideaciones de suicidio, tienen más ansiedad, una mayor tendencia a la obesidad y también al estigma percibida. Y finalmente también los niños que son criados por familias homoparentales son en mayor porcentaje víctimas de abuso verbal, físico o sexual en comparación con los niños criados en familias heterosexuales. Si ustedes van al artículo del Dr. Solins en el que reporta estos datos estadísticos, ustedes van a encontrar lo siguiente en cuanto a la discusión que él hace, las conclusiones que él saca de esta investigación realizada. Voy a citar el artículo en el que él más o menos explica cuál es la razón por la que estos niños tienden a sufrir más ideaciones de suicidio, y no solamente los niños, sino ya una vez que ellos están crecidos, que ya han salido de su casa, siguen teniendo todo esto que lo acabo de mencionar, más tendencia a la obesidad, ideaciones de suicidio, estigma percibida y todo eso. Lo que él hace es más o menos explicar por qué. Lo cito, él dice: la tendencia bien documentada hacia mayores niveles de violencia íntima en parejas del mismo sexo también parece estar presente en las relaciones de los padres, es decir, cuando los homosexuales ya se casan y adoptan niños, no es que la violencia íntima, que es prevalente más en la comunidad homosexual a que en la comunidad heterosexual. Eso es algo que yo lo he presentado también en el anterior episodio. Esta violencia no disminuye en un contexto familiar en el que ya hay niños. Y lo que el Dr. Solins muestra es lo siguiente, y indica lo siguiente, que el 90% de los niños con padres del mismo sexo reportaron abuso de sus padres en el grupo número 3 y cayó solamente hasta el 85% en el grupo número 4. O sea, estamos hablando de los grupos poblacionales o la muestra poblacional que se ha tomado. Lo que reportan los adultos o los adolescentes que han sido entrevistados es eso. El 90% reportó ser abusado, ya sea por abuso físico, sexual o abuso verbal, y el 85% en el grupo 4. Lo que también reporta el Dr. Solins es que sí han habido algunos otros estudios en los que no se ha reportado esta gran prevalencia de abuso,
en las familias homoparentales es porque existen diversos estudios estadísticos que se realizan solamente tomando en cuenta a los padres. Es decir, no se pregunta a los niños si han sufrido algún tipo de abuso, sino que se pregunta a los padres si ellos han abusado de sus hijos. Entonces, obviamente, eso altera los resultados que uno consigue precisamente porque no está tomando en cuenta la experiencia de los niños y que ellos puedan reportarlo a los que están realizando la investigación científica. Ahora, algo para que ustedes puedan comparar es que en este estudio se reporta que las familias, o sea, se tiene que el 90% de los niños que han sido criados en familias homoparentales han sufrido abuso de algún tipo. En este mismo estudio se reporta que el 53% de los niños entrevistados de familias heterosexuales también reportan haber sufrido abuso de algún tipo. Esto genera una diferencia de un 40%. Ahora, si ustedes ven cuál es el porcentaje de abuso en la población general en los Estados Unidos, porque este estudio fue realizado allá con datos poblacionales de los Estados Unidos, se conoce que 1 de cada 7 niños sufre abuso. Esto es como decir que el 14% de los niños en la población en general sufren algún tipo de abuso, lo cual hace incluso la brecha mucho más grande entre el abuso que sufren los niños de familias homoparentales y los niños de las familias en la población en general. Es una brecha de más del 70%. El estudio también reporta lo siguiente en cuanto al abuso sexual que han sufrido niños criados en familias específicamente de lesbianas. Lo que los niños reportan las personas que fueron entrevistadas, que fueron criadas por estas familias, reportan que sufrieron de abuso sexual. Estadísticamente, el estudio reporta que el abuso sexual se sufrió en un 23%, o sea, el 23% de los entrevistados que fueron criados por familias de lesbianas específicamente sufrieron abuso sexual. Y lo comparan también con una población heterosexual y concluye el estudio que el abuso sexual en estas familias con 2 madres lesbianas fue mayor que en una población heterosexual, lo cual va en contra incluso de lo que dicen algunos estudios por parte de científicos que son pro-LGBT o pro-ideología de género. En algunos estudios ustedes van a ver que se dice incluso que las familias donde hay madres lesbianas son incluso mejores que las familias heterosexuales porque las mujeres son más sensibles, las mujeres pasan más tiempo con los niños y demás. Pero con este estudio se evidencia que las mujeres lesbianas que adoptan niños tampoco le dan un ambiente propicio a los niños para que ellos puedan crecer. Y esto se evidencia por estos datos que hemos visto hoy, incluyendo esta tasa del 23% de entrevistados que reportan haber sido abusados en sus familias homoparentales con sus 2 madres lesbianas. Otra investigación realizada en la Universidad Católica de Washington muestra los siguientes resultados. Y este es en el que hacen una comparación entre niños que fueron criados por familias homoparentales y por familias del sexo opuesto. En este estudio se evidencia que los niños que son criados por familias homoparentales presentaron, y les leo la lista, presentaron mayores problemas emocionales, déficit de atención, problemas de aprendizaje e intelectuales y que recurren más frecuentemente a centros de educación especial y requieren de profesionales de salud mental. Algunos argumentos que se da para estos resultados es lo siguiente. Existen personas que dicen el hecho de que los niños de familias homoparentales tengan más problemas de este tipo es porque se les hace más bullying en las escuelas. Esa es la razón principal por la que ellos tienen estos problemas. En este estudio se evidencia y se hace la muestra poblacional, se le hacen las mismas preguntas a todos los niños que son de familias heterosexuales y familias homoparentales. Se evidencia que estadísticamente no existe una diferencia significativa entre el bullying que sufren los niños de familias homoparentales y los de las familias heterosexuales. No existe una diferencia significativa. Pero si se toma en cuenta las diferencias menores estadísticas que existen entre esto, se evidencia que los niños de familias heterosexuales más bien son los que sufrieron más bullying
o por algún motivo algún tipo de abuso por parte de los compañeros de escuela en esta muestra poblacional. Aún así, a pesar de que los niños de familias heterosexuales son los que sufrieron estadísticamente un poco más de bullying, ellos presentan muchos menos problemas que los niños de las familias homoparentales, lo cual más o menos te muestra de que no depende de un factor externo como el bullying, el hecho de que estos niños tengan tantos problemas, incluso después ya en su vida de adultos, sino al hecho de que están en una familia homoparental. Esto es lo que argumenta este artículo científico. En el último estudio que fue realizado por el Dr. Solins, que fue publicado este mismo año, hace un par de meses, se comprueba literalmente lo que Dios dice que es bueno. Dios dice que una familia va a ser la de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio y se hacen una sola carne y tienen el privilegio de poder instruir a sus niños en la palabra del Señor, si Dios permite que ellos tengan niños. El Dr. Solins hace una investigación interesante donde él evidencia lo siguiente, y les voy a citar el artículo científico. Este dice: la evidencia apoya firmemente la afirmación de que el desarrollo máximo del niño ocurre solo en el cuidado persistente de ambos padres biológicos del niño. El matrimonio beneficia a los niños principalmente al garantizar ese cuidado. Los niños criados sin el cuidado de ambos padres biológicos experimentan consistentemente resultados de desarrollo más bajos. Las normas tradicionales y religiosas del matrimonio, una unión sexual exclusiva y de por vida entre el hombre y la mujer, benefician a los niños al establecer condiciones sólidas que promueven dicho cuidado, más que cualquier otro arreglo familiar. El matrimonio asegura a los niños el cuidado de su propia mamá y de su propio papá.